Buenas a todos. Es una pregunta que nos ronda muchos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos? Buah, menudo debate, de los que te hacen pensar. Y hoy vamos a meternos en uno de esos. Exacto. Hoy vamos a comparar a dos auténticos equipazos. El Arsenal de los Invencibles, esos que se pasearon por la Premier en la temporada 2003-2004 sin perder ni un partido. Increíble, ¿eh? La verdad es que sí. Y por otro lado, Barça de Guardiola, esos que nos maravillaron a todos entre el 2008 y el 2012. Dos equipos con estilos muy distintos, pero con un objetivo común: la excelencia. Totalmente. Y hoy, en esta inmersión, vamos a intentar descubrir las claves de su éxito, el impacto que tuvieron en el fútbol. Y sobre todo intentaremos responder a esa pregunta tan difícil: ¿quién merece el título de mejor equipo de la historia? Exacto. Y para ello vamos a analizarlo todo: sus logros, su estilo de juego, su legado. Y al final esperamos que cada uno de vosotros pueda sacar sus propias conclusiones. Porque al final no hay una respuesta única, ¿verdad? Para nada. Depende de lo que cada uno valore más en un equipo. Pero bueno, empecemos por el principio. Hablemos de esos invencibles del Arsenal. ¿Cómo lograron esa hazaña de estar una temporada entera sin perder? Pues mira, el Arsenal de la temporada 2003-2004 consiguió algo realmente excepcional. Completó la Premier League sin perder ni un solo partido. Ni uno. Ni uno. 49 partidos invictos, 26 victorias y 12 empates. Una barbaridad. Y además, hay que recordar que venían de ganar la FA Cup la temporada anterior. Sí. Llegaron a esa temporada con la moral por las nubes y con ganas de hacer historia. Y vaya si la hicieron. Desde luego. Y todo esto en una Premier League que estaba en plena transformación. Exactamente. El fútbol inglés, que siempre había sido muy físico, muy directo, estaba empezando a abrirse a otras influencias. Y jugadores como Henry, Bergkamp o Vieira encajaron a la perfección en ese cambio. Un equipazo. Sin duda. Ahora bien, si tuviéramos que buscarles alguna pega, sería quizás su rendimiento en Europa. Cierto. En la Champions no tuvieron la misma suerte. No. En esa misma temporada, la 2003-2004, cayeron en cuartos de final contra el Chelsea. Y luego en 2006 llegaron a la final, pero perdieron contra el Griant. Contra el Barça. El destino es caprichoso. Ya te digo. Pero bueno, volviendo a esa temporada invicta, los números del Arsenal son apabullantes. ¿Qué números concretamente? Pues mira, acabaron la liga con 90 puntos, marcaron 73 goles, que fue la mejor cifra de la liga, y solo encajaron 26, que fue la mejor defensa del campeonato. Un equilibrio casi perfecto. Prácticamente. Ataque demoledor y defensa inexpugnable. Impresionante. Ahora hablemos del otro gigante de nuestro debate, el Barça de Guardiola. ¿Qué les hizo tan especiales? El Barça de Guardiola dominó el fútbol mundial durante 4 temporadas, del 2008 al 2012, y lo hizo con un estilo de juego único, el famoso tiki-taka. Un estilo que revolucionó el fútbol. Totalmente. Posesión, presión tras pérdida, pases cortos, movimientos sincronizados, un fútbol de toque que enamoró a medio mundo. Y que les llevó a ganar un montón de títulos. Sí. En esos 4 años ganaron la friolera de 14 títulos, 2 Champions League, 3 ligas, una Copa del Rey, 2 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. Casi nada. Ahí es nada. Y además, batieron un montón de récords, como los 99 puntos en Liga en la temporada 2009-2010, o el 5-0 al Real Madrid ese mismo año, o los 91 goles de Messi en 2012. Unos números de escándalo. Totalmente. Y todo esto en un contexto en el que el fútbol se estaba globalizando cada vez más y en el que la ciencia deportiva cobraba cada vez más importancia. Y su influencia se extendió por todo el planeta. Sin duda. De hecho, el Barça de Guardiola es considerado por muchos como el mejor equipo del siglo XXI. Y no solo en España, sino en todo el mundo. Y no es para menos. Ahora bien, sentémonos en el estilo de juego de cada equipo. Empecemos por el Arsenal. ¿Cómo definiría su filosofía? El Arsenal de los Invencibles era un equipo que combinaba a la perfección el talento individual con el juego colectivo. Basaban su juego en transiciones rápidas, en contragolpes letales y en una defensa muy sólida. Y tenían jugadores de muchísima calidad en todas las líneas. Sí. Henry en la delantera era un auténtico demonio. Rápido, potente, con un olfato goleador increíble. Marcó 30 goles en esa temporada invicta. Exacto, una barbaridad. Y luego, en el centro del campo, Vieira era el jefe, un jugador todoterreno, con una capacidad física impresionante y una gran visión de juego. ¿Y qué decir de Bergkamp y Pires? 2 auténticos magos del balón, capaces de inventarse una jugada de la nada. Un equipazo, la verdad. Y su legado táctico es innegable. Demostraron que se podía ser campeón sin renunciar al espectáculo. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablemos del Barça de Guardiola, un equipo que marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Y lo hizo con un estilo de juego completamente nuevo. El tiki-taka. Un estilo basado en la posesión del balón, en el control del juego, en la presión asfixiante tras pérdida. Un estilo que requería una gran precisión técnica y una gran coordinación entre todos los jugadores.
Exacto. Y en ese sentido, el Barça de Guardiola tenía los mejores del mundo. Messi, Xavi, Iniesta. Jugadores capaces de hacer cosas increíbles con el balón. Messi, jugando de falso 9, marcó 73 goles en la temporada 2011-2012. Una auténtica locura. Una barbaridad. Y Xavi e Iniesta eran los dueños del centro del campo. Controlaban el ritmo del partido a su antojo. Y en defensa, Puyol y Piqué eran dos muros infranqueables. Sin duda, un equipo que hacía del fútbol un arte. Y su legado táctico es inmenso. Muchos equipos y entrenadores han intentado replicar su estilo. Y algunos con bastante éxito, la verdad. Ahora, hablemos de la competencia a la que se enfrentaron ambos equipos. Empecemos por el Arsenal. El Arsenal de los Invencibles jugó en una Premier League que, si bien no era tan competitiva como la actual, sí que tenía equipos muy fuertes. Como el Manchester United, por ejemplo. Sí, el Manchester United de Ferguson era un rival muy duro. Y también el Chelsea, que acababa de empezar su época dorada con la llegada de Abramovich. Pero el Arsenal fue capaz de imponerse a todos. Sí, y lo hicieron con una mentalidad ganadora increíble. De hecho, en varios partidos remontaron resultados adversos. Demostrando una gran fortaleza mental. Sin duda. Ahora bien, si tuviéramos que buscarles alguna debilidad, quizás sería su falta de profundidad de banquillo. Es cierto que su once titular era espectacular, pero no tenían muchos recambios de garantías. Exacto. Y eso, en competiciones largas como la Champions, les podía pasar factura. Cierto. Ahora, hablemos del Barça de Guardiola. ¿A qué rivales se enfrentaron? El Barça de Guardiola tuvo que enfrentarse a algunos de los mejores equipos de la historia. Como el Manchester United de Ferguson, al que ganó en 2 finales de Champions. Sí, en 2009 y en 2011. 2 auténticos partidazos. Y también Real Madrid de Mourinho, con Cristiano Ronaldo en sus filas. Una rivalidad que marcó una época. Sin duda. Y el Barça, con su estilo de juego, fue capaz de superar a todos. Y lo hizo además con una gran capacidad de adaptación. Por ejemplo, contra el Real Madrid, Guardiola solía poner a Messi de falso 9 para descolocar a la defensa. Una genialidad táctica. Sin duda. Ahora, hablemos del impacto cultural de ambos equipos. Empecemos por el Arsenal. El Arsenal de los Invencibles es considerado por muchos como el último equipo puro de fútbol inglés. Sí, un equipo que representaba la esencia del fútbol inglés, pero con un toque de elegancia y de talento continental. Y su temporada invicta se ha convertido en un mito. Un mito que perdura en el tiempo. Y es que hoy en día es casi imposible que un equipo repita esa hazaña. La Premier League es cada vez más competitiva. Exacto. Y el propio Ferguson, tras esa temporada, dijo: jugaron como invencibles, ganaron como invencibles. Un reconocimiento de un grande a otro grande. Sin duda. Y además, el Arsenal tenía una mezcla muy interesante de jugadores veteranos como Campbell o Lehmann y jóvenes talentos como Cesc Fábregas. Una combinación perfecta. Ahora, hablemos del Barça de Guardiola. El Barça de Guardiola representó una auténtica revolución en el fútbol. Su estilo de juego, el tiki-taka, cambió la forma de entender este deporte. Y lo hizo con una apuesta decidida por la cantera. La Masia, la fábrica de talentos del Barça, se convirtió en un referente mundial. Y su influencia se extendió por todo el planeta. Muchísimos equipos y entrenadores intentaron replicar su estilo. Y algunos, como el Manchester City del propio Guardiola, lo han conseguido con gran éxito. Sin duda. Y el propio Ferguson, tras la final de Champions de 2011, que el Barça le ganó al United, dijo: este Barça es el mejor equipo al que me he enfrentado. Palabras mayores. Y ahora la pregunta del millón: ¿quién es mejor? ¿El Arsenal de los Invencibles o el Barça de Guardiola? Es una pregunta muy difícil de responder. Depende de lo que cada uno valore más. Si valoramos la singularidad de su logro, la hazaña de estar una temporada entera invictos en una liga tan competitiva como la Premier League, el Arsenal tiene muchos puntos a su favor. Sin duda. Y además, el Arsenal era un equipo muy equilibrado, con un ataque demoledor y una defensa inexpugnable. Pero si valoramos el dominio prolongado en el tiempo, la cantidad de títulos ganados, la influencia táctica en el fútbol posterior, quizás el Barça estaría un paso por delante. Cierto. El Barça de Guardiola ganó 14 títulos en 4 años. Y su estilo de juego marcó un antes y un después en el fútbol. Es una decisión muy difícil. Lo es. Pero lo importante es que hemos podido analizar a 2 de los mejores equipos de la historia del fútbol. 2 equipos que nos han hecho disfrutar muchísimo. Totalmente de acuerdo. Y como dijo Thierry Henry, nadie nos quitó el invicto, pero el Barça de Pep hizo que el fútbol pareciera otro deporte. Una frase que resume a la perfección la grandeza de ambos equipos. Y ahora la pregunta final para vosotros, los que nos estéis escuchando: ¿qué pesa más? ¿Una temporada perfecta, como la del Arsenal? ¿O un dominio prolongado con un estilo de juego revolucionario, como el del Barça? Es una pregunta para la reflexión. Y esperamos que os haya gustado este debate tan apasionante. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.